Bienvenidos al canal de Ortodoncia Futura. En los últimos meses he estado utilizando sistemas de anclaje endoóseo, mini tornillos de tipo infracigomático. Hasta ahora, durante los últimos años, he ido utilizando microtornillos interradiculares, lo que llamamos la escuela coreana, pero con la llegada de los Orthobone Screw, con la marca OBS, promocionados por el doctor Chris Chang, me aficioné a la colocación de este tipo de mini tornillos. Entonces, bueno, para mí es muy importante que tengamos en cuenta una serie de elementos que quizá todo ortodoncista debería conocer antes de lanzarse a utilizar este tipo de sistemas. Lo primero que tengo que deciros en referencia a este tipo de tornillos es que hay una auténtica guerra comercial. En esta guerra comercial, básicamente tenemos dos países productores de estos fabricantes de estos tornillos, que son Taiwán y Corea. La escuela clásica de microtornillos de anclaje endoóseo, la escuela coreana, está directamente relacionados con marcas comerciales como Osteonic, que no es poco conocida, aunque se empieza a conocer por el tornillo Power Screw para los Marpe. También Yale, que ya es muy conocida en nuestro país, y también nuevos mini tornillos como Orlus, que son los que he venido utilizando durante estos últimos años, con su doble espira, de los cuales estoy bastante contento con su comportamiento. Y entonces, de nuevo, de pronto surgió una nueva tendencia que es promovida por, como les comentaba, ortodoncistas como Chris Chang y marcas como Orco. Y estos provienen de Taiwán, básicamente donde se llevan bastante mal. Hay dos empresas fundamentales, la empresa Bomei, que son los fabricantes de OBS, y la empresa BioRay, que comercializa a diferentes empresas, entre ellas, por ejemplo, Microware y también incluso Abomey. Básicamente son muchos de ellos fabricantes de tornillería para traumatología, aunque pues una pequeña parte de su producción la tienen dedicada al mundo de la ortodoncia. Bueno, pues básicamente el tornillo OBS es un tornillo bastante sencillo, ¿eh? Es un tornillo que tiene una cabeza redondeada, que se supone que es confortable para el roce con la mucosa. Luego tiene en la parte del collar, tiene cuatro ranuras rectangulares. Solo uno de ellos tiene cuatro ranuras rectangulares, que llaman el 2.7, ahora lo pasaremos a describir, que se supone que es para enhebrar fundamentalmente power arm, o lo que es un cantilever, un brazo, sobre todo para los dientes impactados. Luego tenemos un collar, un cuello doble, muy largo, con bastante largo, que ya veremos que es muy importante dejarlo completamente fuera de la mucosa, no dentro de la estructura ósea, para que tenga un efecto correspondiente. Y luego finalmente tenemos una rosca. Esta rosca es una rosca peculiar porque es una rosca única, no es una rosca doble, con lo cual tanto la parte de la rosca que está metida en la esponjosa del hueso como la parte que está metida en la cortical, pues básicamente es exactamente igual. No tiene un doble paso ni nada importante. Vamos, básicamente es un tornillo pues normal y corriente. OBS ha sacado fundamentalmente tres tipos de tornillos con dos materiales diferentes. Los tornillos interradiculares son tornillos de titanio, ¿vale? Básicamente son tornillos con la misma configuración, con la diferencia de frente al resto, al 2.0 y al 2.7, es que el 1.5, el interradicular, no posee el ojal para enhebrar elementos auxiliares. Para mí esto es un defecto importante, pero bueno, sea cual sea la razón, si es por en concepto de fabricación o por lo que sea, pues no lo han conseguido. Después tenemos el 2.0 y el 2.7. El 2.0 y el 2.7 son tornillos muy largos, son tornillos de 2 milímetros y tornillos, perdón, de diámetro y de 12 milímetros el caso del 2.0, y el de 2.7, paradójicamente, aunque se llame 2.7, también tiene 2 milímetros de diámetro y tiene 14 milímetros de longitud, o sea, un señor tornillo, ¿vale? Estos son los que llamaríamos infracigomáticos. El interradicular es un tornillo más pequeñito, es un tornillo de 1,5 por 8 milímetros, que viene a ser lo que es la moda de lo que se suele utilizar o el estándar de calidad para los tornillos interradiculares, autoperforantes y autorroscantes. Bien. Básicamente, el tornillo de 2.7, que es el que utilizaremos para fundamentalmente colocar algún tipo de resorte auxiliar, tiene, como os he comentado, una especie de ranura, que en este caso es rectangular, que simularía básicamente la ranura del slot de un bracket y que permite básicamente la inserción de un arco de 19 por 25. Bueno, el autor nos cuenta que básicamente todos estos mini tornillos
tanto si tienen una rigidez estructural similar a la del titanio, aunque están hechos de acero inoxidable, y que básicamente han hecho estudios viendo que los niveles de éxito generales son de un 93,7%, con lo cual, pues eso sería algo así como que de cada 100 tornillos que colocan, pues independientemente infracigomáticos sean metálicos, aunque sean metálicos, pues básicamente solo fracasan 7. Bueno, la región infracigomática es esta. Esta es la región que se encuentra fundamentalmente en el fondo del vestíbulo maxilar, básicamente entre las raíces de los dientes o entre las raíces del 6 y del 7, del primer y del segundo molar. Tenemos que diferenciarlos frente a los tornillos interradiculares. Aquí en la derecha de la diapositiva veis los tornillos interradiculares y a la izquierda veis los infracigomáticos. Bueno, o sea, sería a la derecha la escuela coreana y a la izquierda la escuela taiwanesa que se está poniendo de moda en la actualidad. Si hacemos un corte transversal, pues veréis cómo básicamente el tornillo infracigomático, que es el de la izquierda, pues estaría no entre las raíces, y el tornillo interradicular, pues así a priori, según lo que nos quieren vender, pues estaría entre las raíces y por tanto, pues dificultaría ciertos movimientos, por ejemplo, los movimientos de distalamiento, teniendo en cuenta que al colocarlo entre el 5 y el 6, que es como se coloca un interradicular, pues teóricamente golpearía la raíz del 5 y del 4, o especialmente del 5, durante el proceso de distalamiento. Esto es desde el punto de vista teórico, aunque como veremos en la realidad, pues quizá no sea tal y como nos lo cuenta. Para colocar estos tornillos infracigomáticos, pues básicamente buscamos o localizamos la línea mucogingival, es decir, donde la encía adherida y la encía libre comienza a aparecer, es decir, el punto del límite entre la línea mucosa y la línea de la encía. Y a continuación hacemos una anestesia, que es una anestesia bastante sencilla, es una anestesia infiltrativa, es decir, en un punto concreto donde vamos a realizar la inserción del mini tornillo. Cogemos el mini tornillo con nuestro destornillador recto y entramos a 90 grados justo donde está el límite mucogingival e insertamos aproximadamente 1 milímetro. A partir de ahí seguimos realizando la inserción del mini tornillo y vamos realizando una angulación progresiva tratando de salvar las raíces y buscando, pues, básicamente un ángulo de unos 60-70 grados. De esa manera salvaríamos la inclinación radicular y podríamos realizar la inserción. Es muy importante que tengamos en cuenta que este mini tornillo, y por eso está diseñado de esa manera, tiene que dejar aproximadamente unos 5 milímetros fuera de lo que es la estructura ósea, es decir, desde la mucosa hasta el exterior tenemos que tener 5 milímetros. Están preparados de esa manera y por eso son tan largos, son tornillos de 12 milímetros, con lo cual pues cumplen los estándares que nos piden que tengamos aproximadamente unos 7 milímetros de rosca metidas dentro de la estructura ósea para tener estabilidad primaria. Entonces, es muy importante que cumplamos ese requisito. Es decir, como ves en esta diapositiva, que el cuello esté completamente fuera, aparte de la cabeza, para que si no se introduce correctamente, pues lo más probable es que produzcáis un pinchazo del seno, es decir, que os insertéis el mini tornillo en el seno. Vamos, no hay hueso suficiente para introducir un tornillo de 12 milímetros toda la estructura por completa. Es decir, es imprescindible que dejáis esos 5 milímetros dentro del seno. Entonces, resulta paradójico ver a líderes de opinión a nivel de nuestro país y a nivel internacional, donde estos mini tornillos tan largos, tornillos de más de 10 milímetros, pues se ven completamente insertados hasta la parte, es decir, no respetando el cuello, esos 5 milímetros de seguridad que tenemos que respetar, de manera que con toda seguridad, como yo ya lo he podido comprobar en mis propios pacientes, pues si estos mini tornillos son insertados de esta manera, pues nos vamos a encontrar con que el mini tornillo en el 100% de las ocasiones perfora el seno maxilar. De o no sintomatología clínica, eso ya es algo que puede ser discutible, pero lo que no es discutible es que si tú estos tornillos no respetas esos 5 milímetros y metes un tornillo de 12 milímetros, pues vas a encontrar, como ves en este vídeo, pues que está hecho en nuestra consulta, vais a ver cómo se ha producido la inserción y la perforación del seno. Otra de las cosas que para mí es bastante discutible es la forma de inserción del tornillo.
Voy a mostraros un vídeo donde cómo se realiza el proceso de inserción. Entramos en 90 grados, es un tornillo de 2 milímetros de diámetro por 12 de longitud y al principio metemos un milímetro perpendicular y a continuación vamos realizando el enderezamiento, con lo cual se genera muchísima fuerza torsional. Yo es una técnica que no recomendaría para practicar en vuestras clínicas, porque probablemente os encontraréis con que una importante parte de estos tornillos se fracturen. Sí es cierto que están hechos de acero inoxidable, que son muy difíciles, tienen mucha rigidez estructural, pero corréis el peligro, como ha ocurrido en este vídeo rescatado de internet, cuando realizáis estas torsiones tan enormes durante el proceso de inserción, al cambiar de los 90 grados de inserción a los 60 grados, pues acabe desafortunadamente produciéndose la fractura del tornillo, como en este caso. Así que tenéis muchísimo cuidado. Otra de las cosas inconvenientes que yo veo a estos tornillos es que, paradójicamente, los autores, los adeptos a la colocación de estos tornillos infracigomáticos, que yo en muchísimas ocasiones los comparo con perforadores de senos, pues el problema, lo que nos comentan es que básicamente el perfil de emergencia de la cabeza del implante, del mini tornillo, está prácticamente a nivel de la corona del diente. Eso ellos lo ven como un factor de favor, teniendo en cuenta que las fuerzas que aplican pues, son similares a las que ejercemos pues a nivel de los brackets o a nivel de los attaches con Invisalign. Yo prefiero colocar los mini tornillos más altos. La colocación de los tornillos más altos, con una emergencia más alta, nos permite una gran variedad de pares de fuerzas y de componentes biomecánicos. De manera que si queremos realizar vectores de fuerza retrusivos e intrusivos, pues ese tornillo es perfecto. Y si por el contrario queremos que se realice un movimiento más en masa, pues no tenemos nada más que cambiar simplemente el mini tornillo o la zona anterior, el gancho, y poner un gancho más alto que permita que la fuerza pase a través del centro de resistencia. También la colocación del tornillo alto, no emergiendo cerca del arco, nos permite aprovechar esos mini tornillos no solo para realizar movimientos retrusivos, sino también para realizar movimientos intrusivos, por ejemplo, en el cierre de las mordidas abiertas. En fin, simplemente quería transmitiros la idea de que los mini tornillos infracigomáticos, bueno, pues para mí no dejan de ser un armamentario quirúrgico más en nuestra consulta, pero debemos desmitificarlos y no pensar que son los mejores ni tampoco los peores, simplemente tienen sus indicaciones, pero por favor no desechéis la idea de que estos tornillos, si no son colocados de forma correcta, pues perforarán vuestro seno, y que además, bueno, pues en muchísimas ocasiones, cuando por ejemplo queréis realizar movimientos de intrusión, pues la forma y la morfología y la longitud de este tornillo pues no está nada indicado. Con lo cual la posición la colocación de un tornillo interradicular en estos casos pues es probablemente de elección. Espero, bueno, que este vídeo os haya servido un poco para poneros al día sobre estos mini tornillos, y no dudéis en contactar con nosotros para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias por vuestra atención.